Les diga buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Estamos una vez más en esta casa de vida. Gloria sea el Señor. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Mire, hoy voy a tocar un tema, espero en Dios, que no nomás los compañeros que están aquí, sino los que me ven a través de la Escritura, podamos entender a la luz de las Escrituras. Más porque me decían por ahí, digo, la gloria sea para Dios. Pero le comentaba aquí a mi hermano Silverio, le digo, porque otro varón me dice, ay, ese señor habla con poder. Yo, no, es que no debemos de ser hipócritas, tú, Silverio. O eres o no eres. Porque hay cristianos tibios, mentirosos, falsos, que nada más andan calentando las vacas en las iglesias. De esos el Señor nos va a vomitar, hombre. Sí. Entonces, los que realmente queremos a Cristo, los que hemos entendido el plan de salvación, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos que dar muestra, hablarle a todo el mundo lo que es y quién es Cristo Jesús y demostrarlo con nuestras familias. Así de sencillo, que sepan quiénes somos. Amén. Porque si no vamos a ser calientes, vamos a ser fríos y vamos a ser tibios. De esos los va a vomitar el Señor. Entonces, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? La fe traerá pruebas. Ese es el tema de hoy. La fe traerá pruebas. Primeramente vamos a ver qué es fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros vemos fe, también el 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí nos da una secuencia de lo que los hombres de Dios pasaron por ese proceso, pero también vamos a hacer una remembranza de todos los demás. Entonces, para ir entendiendo esto, hermano Rafa, ¿qué es la fe? Es la confianza total en Dios. La fe se debe de aplicar exclusivamente en Dios. Porque luego la gente dice, tengo fe en que mi equipo va a ganar. ¿No? Y eso no es fe, eso es confianza, mejor dicho. Tengo yo confianza en que mi equipo va a ganar, porque bueno, a lo mejor tiene buenos elementos, etc. Pero la palabra fe se tiene que aplicar nada más en la cuestión espiritual. Ahorita vamos a ver la referencia de los dos. Bueno, la fe es la confianza en Dios y el conocimiento es la capacidad de realizar una actividad personal o de grupo. ¿Cuál es la diferencia, hermano Rafa, entre estas dos? La fe depende de la respuesta de Dios y el conocimiento depende de la madurez y destreza de la persona. Aquí tenemos que hacer esta diferencia porque cuando yo le pido algo a Dios, yo me espero y dejo que Dios haga la obra. Él me va a dar el milagro, la bendición. Pero yo pongo mi confianza en Dios, depositando mi total confianza en Dios para que después Él haga lo que tiene que hacer. Claramente la fe se tiene que demostrar con mucha confianza en Él. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver, querido amigo. Ese es el trance, ese es el punto, vamos a decirlo, más difícil del creyente. Aquí no apunté yo la cita bíblica, no la apunté, me llega ahorita al corazón, donde el Señor Jesucristo está con Pedro, pero bueno, más bien el apóstol Pedro está en la barca, ¿verdad? Está en la barca con los demás discípulos y ve de lejos al Señor Jesucristo, pero ve que Él viene caminando sobre el agua. Entonces el apóstol Pedro lo mira y le dice, Señor, quiero ir contigo, Señor, quiero ir para allá. Y le extiende la mano el Señor Jesucristo y dice, ven Pedro, ven para acá. Lo estoy parafraseando para entenderlo un poquito mejor. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, estudiando bien las Escrituras, vemos que Pedro empieza a caminar sobre el mar, pero llega a su mente el temor, el miedo.
porque él ve, Silverio, ve para abajo cómo está embravecido el mar. ¡Ay, ay! Y llega pues a tener ya miedo, ¿no? Entonces quita de su camino de enfrente la fe, pierde la confianza ya en Cristo Jesús. Esa es la cosa. Entonces, al voltear hacia abajo, ya está olvidándose de poner la confianza en Cristo y se empieza a hundir, ¿no? ¡Sálvame, Señor, sálvame! Entonces le da el brazo, le da la mano al Señor Jesucristo a Pedro y bueno, es sacado hacia adelante. Pero ahí está pues, no podemos jugar, no podemos andar con tibieza. La fe debemos declararla, depositarla enfrente de Cristo Jesús para que Él nos enseñe a caminar de acuerdo a su voluntad. Ese ejemplo no lo tenía en la escritura que tengo aquí, gracias a Dios que me lo pone enfrente. Entonces, y el conocimiento, como lo acabamos de decir, es por ejemplo un mecánico. Ese mecánico fue a una escuela para aprender a arreglar motores, ¿sí me explico? Entonces, él tiene ya la capacidad por lo que aprendió de arreglar un motor. Entonces, él está dependiendo de qué, de su conocimiento para arreglar un motor o cualquier problema del carro, ¿sí me explico? Sí. Esa es la confianza en él mismo por su conocimiento, por su estudio en cuanto a resolver algún problema, ¿sí me explico? Sí, físicamente, la experiencia es lo que nos da. Pero la fe ya no depende del hombre. La fe ya está dispuesta sobre Dios para que Dios actúe. Por eso nosotros lo único que tenemos que hacer en un problema es estar orando, decirle, Señor, este es mi problema, te lo encargo. ¿Sí me explico? Te lo encargo, lo deposito a ti para que seas tú quien me ayude a resolverlo. Y el Señor es el que va a trabajar sobre. Tú lo que tienes que hacer es leer la palabra, creerle a Él y obedecerle a Él lo que Él nos dice y nos manda. Esa es la gran diferencia. Entonces la fe depende de la respuesta de Dios para ti. El conocimiento depende de la madurez y destreza de la persona para realizar algunas cosas mecánicas, etcétera, etcétera. Aquí voy a dar, por ejemplo, unos ejemplos bíblicos de, pues, cuando se pierde la fe y aquellos que maduran en la fe para tener la confianza en Dios. Vemos nosotros que Eva les dio al Señor, estaban perfectos en el jardín del Edén, ¿verdad? En el paraíso, estaban perfectos ellos. Y el Señor lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 10, donde el Señor los pone, les muestra todo, les da todo lo que ellos necesitan. Pero al llegar, ¿qué? El diablo. Al llegar, ¿qué representa también el diablo? Las pruebas, la tentación. Al llegar la tentación, el diablo la convence de la desobediencia. Porque lo primero que hace el diablo es, ¿qué te dijo Dios? Pues que no coma del árbol de la vida porque voy a morir. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? La tentación. No le creas. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Se olvidó de Dios. Se olvidó de la promesa, de la seguridad que tenía en Dios. Le dio cabo a la contaminación, a la duda, ¿verdad? Al pecado, a la tentación. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Cuál fue su respuesta a esto? La muerte. Noé le creyó al Señor aún pasando burlas, Génesis 6:8. ¿Verdad? Mucha gente por 40 años se burlaba de él, se reían, ese Moisés está loco. ¿Cómo que está haciendo un arca? Pues aquí estamos en el desierto, aquí ni llueve. Entonces él soportó toda la crítica, mas sin embargo su confianza siempre estuvo en Dios hasta que llegó el tiempo de la prueba, ¿verdad? Y finalmente el Señor se manifiesta a través del diluvio, lo que nosotros conocemos. Entonces el corazón de Noé estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo vemos nosotros en Génesis capítulo 6, en el versículo 8, donde el Señor dice, y Noé encontró gracia en Dios. Bendito Padre, ahí está la respuesta. Lo vemos con Abraham. Aún por todas las adversidades tuvo la fe para recibir el favor de Dios.
Y vemos todo el proceso que Abraham, ¿verdad? Sobrellevó este varón que fue llamado por el Señor para ir a una tierra desconocida para él y su familia. No, ¿a dónde bastas? ¿Qué Dios es ese que no ves? Aquí tenemos nosotros 50,000, mira, aquí están de hierro, de fierro, de barro, aquí los vemos, pero el tuyo no, estás loco. ¿En dónde están? Ni se ve, ni te habla, ni esto, que el otro. Mas sin embargo Abraham estuvo confiando ciegamente en Dios. Y Dios lo pasó a través de una prueba, porque esa es la fe. Cuando llamó precisamente Dios a Abraham para que él sacrificara a su hijo Isaac. Es el único que él tenía. Él deseaba tener un hijo con Sara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí está la prueba. Dios le dice a Abraham: llévame a sacrificio a tu hijo para ver si realmente tú me amas. Y él fue, preparó ofrenda, estuvo Abraham ya listo con la daga, así para sacrificarlo, y el ángel le dijo: espérate, Abraham, porque Dios ha visto que es honesto tu corazón. Y le proveyó el carnero para que hubiese sacrificio al Señor. Y bueno, el ángel Dios vio la confianza que Abraham había puesto sobre Dios, aún sobre el sacrificio de Isaac. Gloria a Dios, por esa fe que estoy hablando, la fe auténtica de los creyentes. Lo mismo vemos en el apóstol Pedro. Después de la negación, se entrega totalmente a Dios. ¿Te acuerdas, Silverio, cómo se llama? Cómo lo negó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo pues le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo totalmente. Bueno, doy mi vida por ti. 3 veces lo niego. Y el Señor Jesucristo pues le muestra la experiencia, le muestra la prueba. Porque después de lo que él declara, él le dijo: te aseguro que cuando el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y llega el tiempo y se efectúa eso. Y es donde reconoce que no debemos hablar algo que no tenemos en nuestro corazón, Silverio. No puedo hablar algo que no tengo seguridad de ser. Y el apóstol Pedro, ¿cómo se llama? A ser reprendido pues en eso, pues llora. Y de ahí para allá su vida totalmente cambió. La confianza en él fue total. Hasta el hecho de su muerte, que dice: vas a morir en la cruz. No tengo, dice el apóstol Pedro, dice: no soy merecedor de morir igual que mi maestro. Dice: pónganme cabeza abajo. Y esa es la manera como muere el apóstol Pedro, cabeza abajo. Pero él ya encontró su total fe en Cristo Jesús, en su corazón. No debemos de ser tibios, no debemos de ser falsos. Porque si el ser humano ha caído en errores, droga, alcohol, etcétera, etcétera, solamente Cristo nos puede sacar de allí, solamente Él. Nadie más. Por eso es importante que, para eso venimos, pues el Señor nos trae, para ilustrarte lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos entender eso. 2 Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, confiando totalmente en Dios. Gloria a Dios. Eso es lo importante que debemos de saber, queridos hermanos. El centurión creyó por la fe puesta en Jesús. Él se encuentra en Mateo 8:13. Ese centurión, ¿verdad? Estoy hablando de alguien no creyente, estoy hablando, hermanos, de un centurión romano, que como él, haciendo su trabajo, ve la multitud, ve cómo el Señor Jesucristo sana, y él, fíjate, siendo romano, él pone su confianza en el Señor Jesucristo. Y en el primer problema que él trae, ¿sí ven? En el primer problema, ¿verdad? Con uno de sus sirvientes, ¿verdad? Va el Señor Jesucristo: Señor, pues, tengo un sirviente que tiene un problema, está a punto de morir, yo quisiera que tú lo sanaras.
vamos, dice el Señor Jesucristo, vamos, vamos. No, Señor, no. Mi casa no es digna de que tú entres en ella, Señor. Pero tú habla la palabra y yo sé que mi sirviente va a ser sanado. Y fíjate, Silverio, el Señor, con perdón de ustedes, se queda de hacer. O sea, sí, se voltea a sus discípulos y les dice, miren, la fe que yo estoy buscando en ustedes, los discípulos, la encuentro en una persona totalmente opuesta, no religiosa, atea. Vean nada más. Mayor la fe de este centurión que la de ustedes, judíos, que conocen el Antiguo Testamento y todo aquel asunto. ¿Qué fe más grande la de este centurión? Que se haga de acuerdo a tu fe. Cuando llegues tú a tu casa, tu sirviente saldrá a recibirte. Fíjate y así pasa el milagro. El Señor hace la obra en aquel varón. Lo mismo sucede en el caso de ahorita que me pone el Señor en mi corazón, de Lázaro. Lázaro conocía a Cristo, pero también quería probar la fe de las hermanas. ¿Sí me explico? De María y Marta. O sea, quería probar la fe de las hermanas. Entonces el Señor Jesucristo le llega la razón de que ha muerto Lázaro. Entonces el Señor dice, voy a ir a él, pero se tarda 3 días. ¿Sí me explico? Entonces ya cuando llegan las hermanas dicen, pues ya para qué vienes, ya está muerto. ¿A qué vienes ya? Ya huele. Ya está muerto, ¿para qué vienes ya? ¿Pues ves? ¿Qué perdieron, Silverio? La fe, la confianza en el Dios Todopoderoso en la tierra. ¿Qué es lo que manda el Señor? Abran, quiten la roca de él. Lázaro, levántate. Y mira, sale aquel hombre. Y da demostración, pues, de que sin fe es imposible agradar a Dios. No debemos de poner ninguna traba, ninguna desconfianza, ninguna turba. No dejar que el diablo, Silverio, nos robe la fe depositada en Cristo Jesús para que tú trabajes tu problema de alcohol y droga. Porque sienta tu mente la artimaña del diablo, estás perdido. Así nada más. El alimento de los 5,000, Mateo 14, del 13 al 21. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una experiencia que también pasa a los discípulos. Señor, ya mándalos a su casa porque pues ya está haciendo mucho sol y pues, pues no tenemos alimento para poder alimentar a toda esta gente. Ay, muchachos, ay, mira, todavía no aprenden, pues, Silverio. Todavía no aprenden. Siéntalos, que se sienten ahí abajo de los árboles. Siéntalos a todos. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos, tenemos 5 panes, 5 panes y 2 peces. Pues siéntalos, ahorita les vamos a dar de comer. Ay, pero ¿cómo? Si aquí no hay ninguna tienda, ¿dónde comprar? No hay ningún Oxxo, ningún mercadito. Entonces, ¿dónde está pues la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Qué estamos trabajando? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor se manifiesta trayéndole esos 5 panes y esos 2 peces, empieza a orar al Señor. Y aquello se multiplica. Y después de que se alimentara esa gente, estoy hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, todavía sirvieron, todavía quedaron por ahí cestas llenas. De nada más. Esa es la confianza que debemos de poner en Dios, si nosotros creemos en el Dios de la Biblia. No debemos de seguir caminando con desconfianza, ¿sí? Y creer en la absoluta, total palabra de Dios para que seamos sanados. Hermano, ¿por qué levanta la mano orgullosamente, Silverio? La gloria sea para Cristo. Amén. A mí me resucitó y puedo declarar al Señor la honra y la gloria sea para Él. Gloria a Dios. Porque me limpió totalmente. Yo soy prueba
prueba de eso. Gloria a Dios. Por eso te estoy diciendo, confía en Dios. Dios va a hacer la prueba en ti, pero necesitas confiar en Él. La fe de la mujer cananea, esta se encuentra en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos, aquí lo tengo, gloria sea al Señor, mira. Mateo capítulo 15, versículo 21. Versículo 21, dice así la escritura, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Entonces ella está demostrando fe, aunque ella sabía que el Señor Jesucristo venía, Silverio, a bendecir, a sanar al pueblo judío. Al pueblo únicamente judío, no los pueblos paganos de alrededor. Pero ella depositó su confianza en Cristo, no siendo creyente en Él, ella siendo idólatra, etcétera, pero confía en Cristo, ve los milagros, escucha el mensaje y dice: Señor, yo tengo fe en ti, el milagro lo traes para tu pueblo y Señor, pues yo quiero que me des tantito de eso, que abras la bendición para mi vida, para mi hija. Ahí está la fe depositada en ella, esa confianza en ella. Y vemos nosotros la respuesta del Señor. Hizo el milagro sobre la vida de su hija. De ahí nos vamos en el libro de los Hechos, vamos a ver Felipe y el etíope, Hechos capítulo 8, 26. Entonces vamos a ver esta otra cita, la gloria sea para Dios. Hechos capítulo 8, del 26 en adelante, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Y junto a ese carro, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para que el carro descendiera
mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí está la confianza de alguien que se le predica. No creía. Y pues, eunuco, iba leyendo al profeta Isaías y dice, bueno, ¿esto qué? No lo entendía. Pero como Dios ve aquello, ¿verdad?, que se acercan a él, mandó al discípulo, a Felipe, para que le explicara de qué se trata. Aquel abrió que su corazón no fue renuente. Y mira, se bautizó, estando mayor el eunuco, Por eso te digo que eso de bautizo de niños no sirve, es antibíblico. Vamos a ver también la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. Enseguidita, Hechos capítulo 9, ya lo vemos nosotros, ¿verdad? Vemos Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hubo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado el alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces aquí vemos la conversión del apóstol Pablo. Claramente sabemos que anteriormente Saulo mataba a los cristianos, sí, pero era un, ¿cómo decirle? Era un siervo de Dios que amaba a Dios, que seguía las normas de Dios, pero nunca le predicaron de Jesucristo. Tenía celo, porque los determinaba como una secta, el cristianismo, los seguidores de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo se le presenta en Damasco, en lo que usted ya leyó. Y desde allí el apóstol Pablo totalmente cambia, hasta su muerte. Y tanta enseñanza que el Señor Jesucristo le deja al apóstol Pablo, que lo vemos en sus cartas, no nada a los inconversos, a los gentiles, que seríamos nosotros, porque el apóstol Pedro y los demás sirvieron a los judíos. Gloria a Dios. Solamente el apóstol Pablo fue llamado para predicarnos a nosotros, llevar la escritura para nosotros. Y vamos a ver también, el carcelero se encuentra en Hechos 16:25. Con esto
eso vamos a terminar. Dice así la Escritura, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo y Silas son atrapados en la cárcel y se ponen a orar, y dice en el 16, 25 y 26, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. Y toda tu casa. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para encontrar esa salvación, como todos los hombres que hemos dicho, o como el carcelero que desconocía de las cosas de Dios? Primero nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocerlos totalmente. Segundo, arrepentirnos de ellos, no querer ya seguir en la misma práctica pecaminosa. Tercero, pedir perdón a Dios, porque Él nos perdona. Él dice en la Escritura en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 2:1, ¿verdad? Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está. Entonces debemos de confesar nuestros pecados. Eso nosotros lo vemos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que la Escritura dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la siguiente, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y debes de hacerlo todo eso a través de una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando el creyente verdadero deja entrar a través de la oración, que debes de hacer la oración para recibir a Cristo en tu corazón, lo debes de dejar en tu corazón y seguir la Escritura fielmente, ya no voltear para atrás, sino obedecer, tener una relación con Cristo a través de la oración, a través de la lectura de la Escritura y a través del ayuno. Estas son las armas espirituales que todo creyente debe de llevar a cabo fielmente en los hechos. Aprender y poner en práctica todo lo que Dios nos enseña a través de la Escritura. Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios que nosotros debemos de tomar para ser fortalecidos en Dios. Así que, querido amigo, la fe es la confianza total en Dios para que Dios haga la obra en ti. Así que no seas ni tibio ni frío, sé caliente con Dios, porque solamente así puedes tener vida eterna. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.